todo macho que se respete debe llorar este momento. Hoy veremos las cosas más tristes que nos van a pasar en Minecraft o que a lo mejor ya nos han pasado. Haciendo este video me he quedado muy triste, la verdad, porque me trae recuerdos de cosas que me han pasado más de una vez y créanme que son extremadamente tristes. Soy un calvo con sentimientos, a veces hasta lloro. Vas tranquilamente picando para conseguir diamantes cuando de repente algo sucede. Vale. Caer a la lava por puro accidente es una cosa muy común en Minecraft. Y créanme que dependiendo el tiempo que lleves jugando, es más triste todavía. Imagínate que apenas lleves 10 minutos de juego y estés bajando todo normalito y te mueres en la lava. Sí, es triste, pero es aún más triste cuando tienes cosas importantes y que pueden ser destruidas y eliminadas por la lava. La creación del primer portal para ir al Nether es súper importante y es de las cosas que más felicidad dan. Imagínate que pudiste conseguir 10 bloques para hacerte tu portal, pero de repente no te acuerdas cómo se hace y terminas haciendo algo así. Es más triste de lo que parece, y más si no tienes cómo buscar obsidiana de nuevo, porque intentar romperla es lo peor que puedes hacer si tienes un pico de hierro. Pero algo aún más triste es quedarte con solamente un bloque. Literal, no llegar a construir el portal al Nether porque te falta un bloque de obsidiana es una cosa que da rabia y es súper triste, amigo. En Minecraft tenemos varios mundos, al menos yo soy de los que crean muchos mundos, y tengo uno que es el más importante. Se llama Reto de mi vida. Por alguna razón se hace bastante común eliminar el mundo por accidente. Me ha pasado en varias ocasiones. Y cuando eliminas un mundo en Minecraft, se va para siempre, no se va a una papelería de reciclaje ni nada de eso. Cuando lo borras es por siempre. La sensación de tristeza es un nivel muy alto. Llevas días jugando Minecraft y de repente te sientes inspirado y dices: necesito armarme hasta los dientes, con lo cual consigues armadura de nederite, espada de nederite y todo lo más fuerte que te puedes encontrar en el juego para combatir enemigos. Pero luego recuerdas que eres muy malo en pelea y por más que tengas cosas chetadas, vas a terminar perdiendo. Esto es súper triste, más cuando se está empezando en el juego y no sabemos mucho el tema de pelea. Que se rompa un yunque en Minecraft es de las cosas más tristes, más cuando te costó conseguirlo. Esto es muy triste. Si no tienes una granja de hierro, se va a hacer todavía muy complicado y posiblemente vas a llorar, porque es un montón de hierro para hacer un bendito yunque. La dificultad más difícil de todo Minecraft no es difícil, literalmente, sino el modo extremo. Modo hardcore. Tienes una sola vida y si la pierdes has valido madres. Pues bien, este mundo se convierte en tu mejor amigo y tu creación más preciada. Y lo más triste es cuando llega el momento en que tienes que dejarlo ir. Me acabo de salvar. No. Solo te resta observar el mundo y lo que hiciste en él. Por cierto, ¿se puede generar chunks? No se puede ni siquiera generar chunks. Oh, sí, pero muy lento. Existe un encantamiento que es la maldición de ligamento. Y es de todos los que existen el peor por mucho. Imagínate que te encuentras una pechera en una fortaleza donde sea, pero de repente tiene maldición de ligamento, amigo. No lo quieres tirar y quieres coleccionarlo, pero mientras estás yendo a tu casa por accidente le das clic derecho y te la equipas. Ahora tienes una pechera que no te la puedes quitar del inventario por el resto de tus días. Es súper triste cuando nos pasa en Minecraft extremo, porque la única forma de quitarte esta pechera es si mueres. Y ya saben lo que pasa si intentas morir en modo extremo. Lo pierdes todo, amigo. Esto es súper triste. Un pequeño dato, también se quita si le rompes. Con lo cual, a buscar cactus. Cuando tienes una cantidad limitada de cristales, lo menos que quieres es poner un cristal en... Y lo pongo bien. Cuando tienes una cantidad muy limitada de cristales, que te costó conseguirlo, lo menos que quieres es colocarlo en un lugar incorrecto. Porque si lo intentas romper, es triste cuando no te da el bloque.
qué y te das cuenta que la cagaste. Aquí es donde te empiezas a cuestionar tu vida y cagarte en todos los de Mojang y los creadores de este juego. Y más aparte si antes te había tocado la pechera con maldición de ligamento. Es una racha de mala suerte y tristeza en tu vida. Pero ya estás listo para la batalla y decides ir a matar al dragón. Ya fuiste al Nether y conseguiste matar los Blazes y también un montón de perlas. Y eres capaz de construir o craftear el ojo de Ender. Pero cuando estás a punto de crearlo, te das cuenta que te hace falta un ojo de Ender, amigo. Súper triste. Y por cierto, no aparecen estos. Qué extraño. Esto es más común de lo que parece. Hay personas que lloran cuando pasa esto. Yo fui una de ellas. Porque eso significa que ahora tengo que volver al Nether o a conseguir un bendito Enderman, amigo. Que vete tú a saber dónde van a aparecer. ¡Hala! Hasta que te dignaste en aparecer. Esta hermosa casa que creaste, le agarraste cariño porque tienes muchas experiencias vividas. Pero en una noche oscura y lluviosa, el agua entrándose por la ventana rota, de repente escuchas esto. Claro, eso fue un rayo, pero está lloviendo. Lo más triste es cuando se te quema tu casa, la cual tiene muchos recuerdos contigo. Es una casa sentimental, pero se te quema, amigo. Ese es el peor sentimiento, o uno de los peores que puedes sentir. Es tristeza, impotencia, rabia, muchas cosas juntas, pero que a la misma vez tienes que aguantar y dejar ir. O bueno, intentar apagar el fuego, ¿no? Ya que estamos, podemos apagar el fuego, amigo. ¡Uf! Menos mal. Muchos jugadores al empezar un nuevo mundo, un nuevo survival, deciden hacerse su base cerca de donde está el spawn o de donde ellos aparecen, que no es precisamente cerca del spawn. Pero lo más triste llega cuando les toca salir a explorar y de tanto que se alejan, se olvidan dónde está su casa y se pierden. Esto me ha pasado muchísimo y es súper triste, amigo. El sentimiento que se tiene es que estamos dando vueltas en círculos y esto sucede cuando no guardamos las coordenadas de nuestra casa y tenemos que estar por puro instinto viendo dónde carajos fue que construimos nuestra base o bien dejarla abandonada, que es algo todavía más triste. A ver, seamos sinceros, a todos nos ha pasado que un creeper explota y nos destruye los cofres que tenemos. Eso de por sí ya es triste. Ahí estamos, pero de repente con nuestras cosas en el suelo, un segundo creeper explota. Ahí es cuando se convierte en la tristeza máxima. Recordemos que las cosas dentro de un cofre, si explota el cofre, simplemente caen al suelo. Pero si tenemos un creeper aquí y explota, ahí es cuando desaparecen. Y definitivamente lo perdemos todo. Ojito con el doble creeper, que puede que nos haga sentir tristes todo el día. Acabas de encontrar diamante y eres el hombre más feliz del mundo. Piensas que ya estás realizado, pero no te das cuenta que hay lava alrededor o debajo del bloque y sin querer se cae a la lava. Si esto te pasa, te invito a que lloremos juntos. No hay cosa más triste que crear un mundo completamente nuevo con ganas de tener una aventura increíble y aparecer en el medio de la nada. Ya sabes que aquí te toca ir en dirección recta hacia un punto del universo, amigo. A ver si tienes suerte y te encuentras tierra. Pero este es el peor spawn que puede existir. Literal, te da ganas de surfear en tus lágrimas de sufrimiento. No hay forma de encontrar paz en un mundo lleno de océano. Te presento al mob que la mayoría de los jugadores de Minecraft les tenemos cariño. Es el lobo protector. Una vez que nos encariñamos con esta criatura mística del mal, se convierte en lo mejor que nos ha pasado en el juego. Lo hacemos que sea nuestro mejor amigo para siempre. Nos acompaña en nuestra aventura por Minecraft, pero llega el momento que lo tenemos que ver partir. Si no te ha pasado esto, créeme que va a ser lo más triste del mundo cuando te pase. Todo macho que se respete debe llorar este momento. Así que acompáñame a llorar. Yo soy Lo Master y hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.